Cuando los cristianos empiezan la recuperación de España, van tomándose ciudades como Valencia. Esa se la toma el Cid Campeador. Encuentran en su biblioteca 200.000 libros, una biblioteca inmensa para la época. Eso fue como en el siglo XII. Cuando en el siglo XVI la biblioteca de París tenía 4.000 libros. Para que se den cuenta de la importancia que al libro le daban los árabes. Uno tiene ahora una imagen de los árabes o de los musulmanes de pronto permeada por lo que vemos todos los días en la prensa, los atentados, pero realmente esa cultura no es así. Es muy distinta, pues. Y a ella le debemos buena parte del desarrollo científico de Occidente. Fue por medio de ellos que nos enteramos de muchos de los inventos de los chinos que sirvieron para el desarrollo de Europa. Cuando se toman las ciudades españolas, los cristianos, por ejemplo la de Valencia, se encuentran en las bibliotecas libros de Aristóteles, en árabe. Lo traducen al latín, que era el idioma culto de la época. Y ese conocimiento de Aristóteles circula por Europa entre los sectores cultos, fundamentalmente clérigos. Así es como Santo Tomás de Aquino, en una época difícil para el cristianismo, en el siglo XII, el cristianismo tenía diversos dogmas, diversos credos, hubo problemas internos debido a cismas importantes. Ya había ocurrido el cisma de Occidente. Consistió en que la iglesia, el cristianismo se partió en dos iglesias, la iglesia de Roma y la de Constantinopla, o bizantina. Tenían creencias diferentes, pero en el fondo había un problema de poder. Si el imperio griego o el imperio romano era más importante. Luego, en este siglo XI, siglo XII, hubo problemas internos en el mismo cristianismo romano. Aparecen disidencias, herejías, como la de los cátaros, donde esos cristianos creen otras cosas diferentes, por ejemplo, sobre la divinidad de Cristo. Eso origina guerras internas en Francia. De las primeras cruzadas que se hicieron, no se hicieron contra los árabes para recuperar los santos lugares, sino contra cristianos disidentes, contra los cátaros. Fue muy sangrienta y terrible. Eso pues partió a Francia en dos bandos. En medio de esa confusión ideológica aparecen padres de la Iglesia de Cristo como Santo Tomás, que le tratan de poner orden y coherencia al pensamiento cristiano. Él se entera pues de todo ese pensamiento aristotélico que ya circula, lo ve muy semejante, lo ve compatible siendo Aristóteles pagano, con el cristianismo, y lo asimila como una autoridad respetable. Y así se extendió la idea en el cristianismo europeo. La coincidencia no es casual. El cristianismo europeo, mejor, el cristianismo fuera de Israel, realmente lo propagó San Pablo. No fueron los discípulos de Cristo propiamente, sino San Pablo quien no conoció a Cristo. San Pablo era ciudadano romano y había sido educado en la cultura helenista, sabía hablar griego y latín. Obviamente, pues, conocía las ideas de Aristóteles y en su discurso, en su prédica, eso está metido ahí. En esa prédica estaba Santo Tomás. Cuando lee directamente a Aristóteles, ve pues la compatibilidad. El cristianismo entonces adopta a Aristóteles como un pensador autorizado, una autoridad reconocida, compatible con la religión. Avanza la Edad Media hasta llegar a una época que se llama el Renacimiento, en donde el aristotelismo entra en crisis. ¿Qué ocurrió? Aparecen disidencias importantes en el cristianismo, motivadas por esa época que llamo el Renacimiento, que genera la crisis del aristotelismo. Fueron 100 años. Esa época se llama Renacimiento. Esa palabra quiere decir volver a nacer. ¿Qué pasó en esa época? Como un descubrimiento de un pasado glorioso de Roma y Grecia que trató de imitarse. Se supo de todo eso que se había perdido por medio del descubrimiento de los libros antiguos que habían sido conservados parcialmente en las bibliotecas árabes y que ahora se conocían en Europa. Un volver al pasado.
que se manifiesta en las artes, en la arquitectura, en la ingeniería. Una iglesia enorme del pasado, era tal vez la más grande de la cristiandad, la iglesia de la Divina Eucaristía en Constantinopla. Tenía una cúpula inmensa, había sido construida por un emperador romano, una cúpula altísima en donde se albergaban los fieles. Ya se había perdido porque Constantinopla había caído en manos de los turcos, pero se repite, se hace en arquitectura italiana. Brunelleschi, por ejemplo, en Florencia, construye una catedral hermosa con una cúpula inmensa. Luego, alrededor de 1500, empieza la construcción de la iglesia de San Pedro en Roma, también una iglesia inmensa, hermosa, con una gran cúpula que imita esa del pasado. Y también se da en otros temas, la pintura. La pintura renacentista es una belleza comparada con la que era en la Edad Media. Descubre la perspectiva. En la Edad Media los cuadros no tenían profundidad, es un descubrimiento que entre otros utiliza Da Vinci. En ese renacimiento ocurren muchas cosas. Se ubica el Renacimiento y tiene que ver con el descubrimiento de América. Empieza cuando los turcos otomanos se toman a Constantinopla en 1453. Esa ciudad había resistido prácticamente 1000 años asedios de muchos enemigos. Era lo que quedaba del Imperio Romano. Roma empezó unos 6 o 700 años antes de Cristo, se extendió por el mundo. Lo último que quedaba ya era un imperio pues transformado, era prácticamente una ciudad. Constantinopla ya era más bien bizantina o griega. Sus defensas fueron construidas por los romanos, las murallas, todavía existen algunas, impresionantemente bien hechas. Protegieron a esa ciudad de todo tipo de ataque. Esa ciudad fue tomada 2 veces, y en ambas probablemente por traición. La Cuarta Cruzada, los cruzados que iban hacia Jerusalén, ese era su fin, libertar los santos lugares, por traición de camino se toman a Constantinopla. Era un ataque, pues no se habían preparado para recibir ese ataque. Eso había sido pensado desde el principio de la tradición, porque el obispo de Roma, el Papa, quería unificar el culto bizantino que se había separado y crear una sola iglesia. Se toman a Constantinopla. Y luego los turcos también, parece que por una tradición, porque les dejaron abierta una puerta. Al tomarse los turcos a Constantinopla, el impacto es enorme sobre la Europa cristiana. Allá están las iglesias más importantes de la cristiandad, las más grandes. Pero además se interrumpió el camino comercial, que se llamaba el Camino de la Seda, que comunicaba a Europa por medio de mercaderías con el Oriente muy lejano. Llegaba la seda, la porcelana china, pero también llegaban las especies. Esas sí eran muy importantes. Se podía prescindir de una porcelana, de una seda, perfectamente, pero no de las especies, porque era una forma de conservar la carne de manera agradable. Conservar la comida siempre ha sido difícil. ¿Cómo se conserva la carne? Si no la cuidamos, a la semana está podrida. Con hielo se puede conservar, pero si estamos en el desierto no tenemos hielo. Hay que fabricar hielo, y se inventó máquinas para fabricar hielo, es parte de la tecnología. Cómo se avanza en el desarrollo de la ciencia. Pero hay métodos más elementales. La carne se puede salar, se conserva así, pero no tiene buen sabor. La carne se puede ahumar, se conserva, pero sabe a humo. La carne se puede secar al sol, en hojas delgaditas, lo que se llama tasajo, se puede conservar, pero no es agradable, hay que hidratarla, tiene muy mal sabor. O se puede jamonar. Se hacen jamones que duran mucho tiempo por medio de las especies, que no se producían en Europa, venían, no se sabía exactamente de dónde, muy lejos en el Oriente. Ese era un secreto guardado por los comerciantes. Cae Constantinopla y eso origina la necesidad de encontrar otro camino para llegar al Oriente lejano, que según la leyenda es lo que motiva a Colón para el viaje, en cuyo camino se tropieza con América, porque él no iba para América, él iba para la China. En el camino estaba América. El descubrimiento de América tiene pues ese origen remoto.
la búsqueda de un camino diferente para las especies. Dije leyenda porque de pronto no es así. En un programa del canal Discovery mostraron qué conocimientos tenía Colón. Discuten inclusive que Colón fuera genovés. Dicen que era catalán, que tenía relaciones con la familia real, tenía relaciones con los reyes católicos, que por eso no le fue tan difícil convencer a la reina Isabel que le diera sus joyas. Es decir, un desconocido cualquiera le da las joyas para financiar la expedición a América, que además fue pirata. Él era pirata y cuando su barco se hundió llegó nadando cerca a Portugal, donde empieza pues como su camino para convencer a diferentes personajes que financiaran ese viaje hacia América. Parece que también conocía mapas que los chinos habían levantado alrededor de 1423 cuando recorrieron el mundo. Mapas que circulaban entre los marinos, que eran más o menos legendarios, no mostraban muy bien cómo estaba el planeta repartido, pero sí mostraban probablemente el continente americano. Entonces descubren América. ¿Qué pasó con ese descubrimiento? Fue providencial en España que ocurriese en 1492. En ese momento, en ese año, España logra derrotar a lo último que en España quedaba de la invasión árabe. Después de 7 siglos, la última ciudad árabe o mora, la última provincia en España musulmana era Granada, una ciudad muy grande, muy bien defendida. El sitio duró como 10 años. Los reyes católicos hacen esa campaña. Para ese sitio fundan una ciudad al frente que se llama Santa Fe. Y en 1492 es la derrota final. Granada se rinde. Y entonces hay un gentío, un montón de soldados que se quedaron sin oficio en el momento en que se descubre América. Esos soldados fueron utilizados para la conquista de América. El descubrimiento de América trajo un gran movimiento de personas de Europa hacia América, inicialmente españoles, luego portugueses, ingleses, franceses. Francia coloniza el Canadá, la Luisiana, Inglaterra, los Estados Unidos, Portugal, el Brasil. Un gran movimiento de personas inmigrantes hacia América. Y un gran movimiento de riquezas de América, particularmente hacia España. Oro y joyas. Esos reyes en ese momento católicos pues, de esa época de pronto ven una gran riqueza y sus herederos empiezan a volverse muy importantes en Europa. Los reyes que mandaban en Europa eran de origen español. Carlos V, tal vez el más significativo, era Carlos V de Alemania. Primero de España era nieto de los reyes católicos, era hijo de la llamada Juana la Loca. El papá, el esposo de ella, era el que tenía relación con Alemania. Ese monarca fue muy poderoso. Él fue designado, además de rey de España, como el emperador del Sacro Imperio Romano, que era lo que había quedado después de la caída del Imperio Romano y que que Carlos Magno había creado para gobernar Europa. Era como un imperio romano nuevo. Carlos V fue nombrado emperador y dominaba Europa, salvo Inglaterra, salvo Francia, y tenía muchos problemas en los Países Bajos. Pero él logró en su expansión controlar Italia y controlar el papado. Entonces España se vuelve muy importante con motivo del descubrimiento de América, que tiene relación con la toma de Constantinopla.